Buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Le digo buenas tardes, buenas noches o buenos días porque solo Dios sabe a qué hora van a escucharnos. Lo importante es que nos escuchen. Lo demás, si es fresquito, recién hecho, como es esta noche, aquellos que viven en el área de Nueva York, o aquellos a Nueva York, New Jersey, parte de Connecticut, o aquellos que pueden conectarse con Internet, pues eso, buenas tardes, buenas noches. Son las 8, las 9 de la noche en Nueva York. Y bueno, todavía es. En que Nueva York dicen que es la ciudad que nunca duerme, o la ciudad que para poder vivir hay que estar durmiendo todo el día, dependiendo cómo queramos. Bienvenidos, vamos a conversar esta noche de lo humano y lo divino. Bienvenidos a nuestra tertulia. Hace algún tiempo en ese lugar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York 118. Continuamos nuestra tertulia. Y esta noche hay un tema, que son 3 temas, pero que vamos a combinarlo. Vamos a conversar porque este fin de semana es un fin de semana de mucha reflexión histórica y de mucha proyección hacia el futuro. El próximo 9 de noviembre, o sea, este próximo sábado, se conmemora el 81 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Después hablamos de ello. Pero también en esa fecha es el aniversario del derrumbamiento del muro de Berlín, con el cual se acabó una forma de ver, de ser, de estar, de vivir en el mundo. Y luego el próximo lunes 11 de noviembre, a los que vivimos en Estados Unidos, es la fiesta de los veteranos. El recuerdo de todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de Estados Unidos han servido en las Fuerzas Armadas y a muchos de ellos han fallecido. Muchos de ellos han salido pues locos mentalmente hablando y vulgarmente hablando, han salido con enfermedades mentales, con síndrome postraumático, que es como se le llama técnicamente, pero que gracias a muchos de ellos podemos hoy en día vivir y estar en libertad. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Guerra de Irak, la Guerra del Golfo, la guerra de las guerras. El negocio de las guerras ha exigido un precio muy alto en vidas jóvenes y en recursos humanos, no solamente en los Estados Unidos, sino en aquellos países en los cuales se ha combatido. Es uno de los muchos negocios en los cuales el hombre está metido y que no son precisamente de los más decentes que podríamos hablar. Y luego
recordemos una cosa, estamos en el mes de noviembre. Y el mes de noviembre es el mes de Halloween, es el mes de las brujas, es el mes de los demonios, es el mes de la muerte, es el mes de la depresión, es el mes del suicidio, es todo lo que queramos eso. Entonces vamos a hablar de las brujas, porque muchas veces le tenemos miedo a los demonios y los desconocemos, y muchas veces le hacemos burlas a las brujas y las desconocemos. ¿Y usted sabe lo que es una bruja? Pues eso mismo vamos a hablar esta noche un ratito, sus orígenes y su historia. Y no da para más, o sea que vamos a empezar rápido con la noche de los cristales rotos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y antes de que se me olvide les recuerdo que este sábado 9 de noviembre tenemos un seminario sobre las Sagradas Escrituras. En concreto la obra que vamos a analizar y a ver es la obra de Lucas, el libro de los Hechos y el Evangelio. Y si nos da tiempo veremos también la obra de Juan, pero sobre todo lo más importante es la obra de Lucas. Y nuestra rifa sigue en pie hasta el 15 de diciembre. Si desea número, llame a la oficina o envíe un mensaje de texto o WhatsApp al 917-499-9715. Repito, para participar en la rifa hay que comprar los tickets, pues si necesita tickets llame al 917-499-9715 o envíe un mensaje de WhatsApp. Y luego la misa del Divino Niño en este mes de noviembre es el 17 de noviembre, antes de Acción de Gracias. Así que les invitamos a participar en la Eucaristía. ¿Qué es la Noche de los Cristales Rotos? Miren, en la noche del 9 de noviembre de 1938, o sea, hace exactamente 91 años este año, hubo un estallido de violencia contra los judíos en todo el territorio de habla alemana. Alemania, Austria, parte de los Sudetes y demás. Parecía algo imprevisto, provocado por la furia de los alemanes por el asesinato de un funcionario alemán en París a manos de un adolescente judío. En realidad, el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels, que sería famoso después, y otros nazis habían organizado cuidadosamente los pogroms. En 2 días, más de 250 sinagogas fueron quemadas. Más de 7.000 comercios de judíos fueron destrozados y saqueados. Docenas de judíos fueron asesinados y cementerios, hospitales, escuelas y hogares judíos fueron saqueados mientras la policía y las brigadas de bomberos se mantenían al margen. Los pogroms se conocieron como la Noche de los Cristales Rotos, por los cristales destrozados de los escaparates de las heridas de las tiendas que llenaron las calles. Al terminar la mañana siguiente, la Noche de los Cristales Rotos,
30.000 judíos alemanes fueron arrestados por el delito de ser judíos y fueron enviados a campos de concentración, donde cientos de ellos murieron. Algunas mujeres judías también fueron arrestadas y llevadas a cárceles locales. Se prohibió que los negocios de propiedad de judíos reabrieran a menos que fueran administrados por un no judío. A los judíos se les impusieron toques de queda que limitaban las horas del día en que podían salir de sus casas. Después de la noche de los cristales rotos, la vida todavía fue más difícil para los niños y para los adolescentes judíos, alemanes y austriacos. Los menores que ya tenían prohibido entrar a museos, parques públicos y piscinas de natación, ahora eran expulsados de las escuelas públicas. Los jóvenes judíos, al igual que sus padres, fueron totalmente segregados en Alemania. En la desesperación, muchos judíos se suicidaron. La mayoría de las familias intentaron angustiosamente irse de territorio alemán. Y de aquellos polvos, estos lodos, dice nuestro refrán. ¿Y por qué lo he recordado? Porque lo que se recuerda es lo que se olvida, es lo que se corre el peligro de volver a repetir. Hace 81 años fueron judíos, que fueron asesinados por el mero hecho simple y exclusivamente de ser judíos. Esto empezó un 9 de noviembre de 1938. Terminó con el final de la Segunda Guerra Mundial. Entre medio fueron asesinados 6 millones de judíos por el mero hecho de ser judíos. Y después decimos que si hay odios en las guerras, si hay odios hereditarios y demás. Aquí cabría la reflexión del Papa Pablo VI en las Naciones Unidas cuando vino y repitió intensamente 3 veces: nunca más la guerra, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Ojalá el recuerdo nos lleve a pensar cuál es nuestra responsabilidad cuando marcamos. Hoy, hace 81 años eran judíos, hoy son refugiados, son de norte de África, son sirios, son todos los refugiados por el problema de la guerra. Por eso, nunca más la guerra, nunca más el odio, nunca más las noches de cristales rotos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían.
Continuamos nuestra tertulia y junto con la noche de los cristales rotos hay que recordar también precisamente eso cambió, eso fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, así ya en la gota que colmó la copa, y esa guerra todavía pica y se extiende entre nosotros. Media Europa y medio mundo occidental está marcado por todo lo que ocurrió en esa masacre sin sentido de división del mundo y de división de las personas y demás. Alemania fue destrozada, fue repartida entre las 4 grandes potencias. Las potencias que se dividieron, Europa que se dividieron, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, fueron los que después hubo la famosa frase o invención de Winston Churchill, el telón de acero. De un lado estaban los países bajo la égida comunista, todo Centro Europa, en Rusia y parte de los Balcanes, y de la otra parte el mundo libre. Entonces eso vino una serie de peleas, una serie de discusiones que duran hasta el día de hoy. Pero el muro de Berlín fue cayendo, fue poco a poco convirtiéndose en un símbolo de libertad y de libertad reprimida. Al final cayó. Muchas lecciones, podríamos estar toda la noche hablando, pero el tiempo, como comprenderán, no nos da para mucho. Muchas lecciones da la caída del muro, y la más importante a nosotros ahora que estamos bajo la amenaza de un muro. Los muros no duran, los muros no dividen, los muros cohesionan, juntan, unen a los que están siendo reprimidos, y a la larga el muro solamente sirve para contener, para unirse en el material que se utiliza para construir muros es mejor utilizarlo para construir puentes. Hoy en día el ser humano, las sociedades occidentales y orientales, lo que están buscando es construcción de puentes, no construcción de muros. Muros que, por ejemplo, el muro, la penúltima, porque nunca se sabe la última, del muro que se quiere construir en la frontera de Estados Unidos con México, con una sierra de $100 se cortan los tubos que están haciendo el muro. Así que muy resistente, muy caro, muy hablado, pero no sirve para nada. Los muros, la caída del muro de Berlín nos lo recuerda. Los muros solo sirven para dividir, para separar, pero a la larga cohesionan y unen para poderlos destruir y construir puentes. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que este sábado 9 de noviembre
Tenemos un seminario, un taller en la parroquia de San Columba dedicado al estudio, a la visión de conjunto, a la reflexión sobre el Evangelio, la obra de Lucas, el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Empezamos a las 12:15 y terminamos a las 3:30, lo cual están invitados a participar en él. Y luego la otra gran memoria que tenemos en estos días es la fiesta de los veteranos. Aquí en los Estados Unidos a los ex soldados se les llama veteranos. Veteranos de guerra, veteranos de experiencias, veteranos del servicio a los demás, del servicio... Porque muchas veces tenemos un concepto equivocado del ejército norteamericano. Es verdad que el ejército, como todos los ejércitos, están hechos para defender y para matar. Pero también muchas veces el ejército se ha utilizado en operaciones de auxilio, en operaciones de socorro, cuando ha habido grandes terremotos, cuando ha habido grandes inundaciones. Por ejemplo, me viene a la mente ahora en Haití, cuando hubo el gran terremoto que destrozó en la nación. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se desplazaron con un portahelicópteros y ayudaron y demás. Pero obviamente lo más importante de los veteranos es ser soldados, y los soldados están hechos para hacer la guerra o para defendernos. Pero muchas veces nos olvidamos que debajo de cada soldado hay un ser humano, y debajo de cada ser humano hay una familia, que cuando uno se va a la guerra se va la familia entera, que sufre, que llora, que ríe, que vuelve a reír, que vuelve a llorar cuando el soldado muere. Miren, la experiencia muchos de nuestros oyentes habrán tenido experiencias de guerra, porque sé que nos escuchan en Centroamérica, sé que nos escuchan en algunos otros países, pero es difícil la espera, la angustia. Yo puedo hablar de mi propia experiencia personal, no he estado, gracias a Dios, en ninguna guerra, pero era estudiante cuando la guerra de Vietnam. Y vivíamos con esa cierta angustia, cierta desazón, cierto temor. Primero al ver que tenías compañeros que de la noche a la mañana llegaba el reclutador y al servicio militar, como recordaba un veterano de Vietnam, que nos decía, cuando llegabas a más experto, ya habías participado en la guerra de Corea y la parte de la Segunda Guerra Mundial. Decía, después de 2 semanas te das cuenta que aquella guerra no tiene sentido. Es absurda, todas las guerras son absurdas, pero bueno. Entonces a nosotros nos llamaron, a los seminaristas, eran ellos ya estudiantes de seminario, nos llamaron y nos dieron clasificación de 4A. 4A significaba que en cuanto éramos ministros de culto o estudiantes de ministros de culto, y eso nos libraba mientras estuviéramos en el seminario o ejerciendo el ministerio. Pues tuvimos algunos compañeros que dejaron su seminario y terminaron de cabecita en las junglas de Vietnam. Afortunadamente de los compañeros ninguno falleció, pero todos volvían desajustados con el síndrome postraumático. Miren, la guerra de Vietnam significó la muerte de 56.000 soldados norteamericanos y 57.000 soldados norteamericanos se suicidaron. Y eso es el producto de la guerra. O sea, nunca más la guerra, la frase de Pablo VI, es siempre la que debe estar con nosotros cuando recordamos estos días, cuando recordamos estos momentos tan importantes como son. No es simplemente el recuerdo de la bandera, el himno nacional, no, es qué parte de responsabilidad tengo yo en esas guerras. Es la frase del presidente Kennedy cuando tomó posesión de su cargo. Ciudadano americano, no le preguntes al país qué puede hacer por ti, pregúntate a ti qué puedes hacer por el país. No nos preguntemos qué podemos hacer por acabar la guerra, sino no nos preguntamos por qué empezamos las guerras. Y siempre va a haber una razón, siempre va a haber una justificación, siempre va a haber unas personas que le toque ir a la guerra. Y cuando recordemos que cuando le toque ir a la guerra no va fulanito de tal, va con él la familia entera. Por eso tener un recuerdo por los que fallecieron, si tenemos ciertas libertades se las debemos a ellos, que lucharon por ellas, rezar por ellos, rezar por sus familias y pedir que si un colectivo se tendría que quedar sin trabajo, sería precisamente el colectivo de los soldados, que no hicieran falta gastar dineros en armas, gastar vidas en ejércitos, gastar vidas en guerras, que ninguna de ellas tiene sentido.
todo se puede resolver con el diálogo, todo se puede resolver con las peleas propias de los seres humanos, pero nunca una guerra, nunca un destrozarnos mutuamente. Por eso recordemos, amemos a aquellos que dieron sus vidas por salvarnos, por compartir con nosotros, para que pudiéramos compartir, y pidamos que nunca más la guerra. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos y cambiamos de tercio. Hoy, ya les digo, tenemos 1 hora, solo nos queda media hora escasa. No podemos extendernos demasiado. Pero bueno, vamos a dejarnos de excusas. Noviembre, como les decía, es mes de la muerte, mes de Halloween, mes de los diablos, mes de las brujas también. La creencia en la brujería pues es compartida por muchísimas culturas a lo largo de la historia, y cada una de ellas la interpreta de una manera distinta. Las brujas siempre han tenido una gran importancia en el folclore de muchísimas culturas, creando a su vez fascinación y terror. Son muchos los autores que coinciden en que la brujería es un producto del pueblo para buscar remedios a sus males y desgracias. Ciertamente es inevitable relacionar los oscuros periodos de carencia y desgracias con la aparición de la brujería y los espíritus para adorar y servir. Quizás la imagen más recordada de las brujas sea la que nos presenta la Edad Media y la caza de brujas. Sin embargo, la brujería ya existía en años anteriores. No es solamente la prehistoria, la historia de la Edad Media de aquelarres y de quema de brujas. Antes de que apareciera el cristianismo, el ser humano adoraba al cielo, la luna, los bosques, el sexo y los antepasados. Todo lo que había en el mundo estaba poseído de un espíritu benévolo o de un espíritu malo, uno bueno y uno malo. Ya desde el comienzo de la humanidad ha existido el miedo a la muerte, lo que dio lugar a la necesidad de creer en la continuidad de la vida más allá. O sea, eso no es nuevo. Ahora, parece ser que este miedo a la muerte, lo que desembocó en la creación del dios cornudo, aquel que sería el dios que los celtas llamaban Lug, y los griegos le llamaban Pan, o los cristianos le vamos a llamar Satanás. Y a estos dioses eran personificados a la muerte, lo tenebroso, la guerra, lo masculino, pero no se conformaron con eso. Apareció la contraparte, la parte femenina,
La parte femenina, la diosa de la fecundidad, fuerza creadora y regeneradora. Ella es la compañera del cornudo y se aparece con él para dar forma al mundo. El culto a esta pareja de dioses consistía en representar su unión sexual y glorificarla. En estas comunidades se empezó a hacer una división entre los líderes religiosos. Había líderes que eran observadores de las estrellas, líderes que eran curanderos, líderes que eran profetas. Conocían los secretos de las raíces y las plantas para curar enfermedades y tratar cuestiones como la esterilidad, la impotencia, etc. Estos líderes debían mantenerse en contacto con los espíritus y con las fuerzas de la naturaleza. De esta manera aseguraban la protección para los suyos, así como la fertilidad de sus mujeres y sus tierras. De aquí podemos deducir por la observación que la mujer era parte fundamental de la comunidad y las diosas madres eran veneradas y adoradas. Sin embargo, con el transcurso de los años se produce un giro radical. Los hombres someten a las mujeres y las antiguas diosas acaban siendo diosas sumisas, esposas de los nuevos dioses guerreros. Pero el culto a la diosa madre siguió activo, si bien en lo calladito, en lo secreto. Ellas aparecerán siempre como una deidad creadora de vida. Ninguna religión monoteísta fue capaz de acabar con ellas. Son muchas las culturas que han creído fervientemente en la magia. Por ejemplo, en el antiguo Egipto la magia se encontraba en las palabras y en los sonidos. En Grecia se celebraban los misterios eleusinos, ritos de iniciación anuales a las diosas agrícolas Deméter y su hija Perséfone. En la antigua Grecia y Roma la magia era una creencia bastante extendida. Los augures romanos eran funcionarios del Estado y se encargaban de la magia benéfica. La magia maléfica, por el contrario, era perseguida y castigada. Ahora, en los libros de la Sagrada Escritura también aparece. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se hace mención a la brujería. Concretamente se prohíbe y se establece que la bruja debe ser castigada con la muerte. La Biblia habla de prácticas de necromancia o invocación a los muertos. Es interesante ver que aunque la persecución de las brujas fue terrible durante la Edad Media, anteriormente la Iglesia aceptaba las ceremonias populares de carácter pagano, pues consideraban que no se oponían al cristianismo. Pues ¿por qué? Pues porque era difícil luchar contra estas ceremonias, ya que se llevaban realizando desde siempre. Por tanto, la Iglesia hizo el elemento siguiente: si no puedes con tu enemigo, hazte amigo de él. Si no puedes con las brujas, hazte amigo de las brujas. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia y quiero recordarles que este sábado tenemos el seminario de Sagrada Escritura en San Columba. Nuestra rifa sigue en pie, va a ser el 15 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo. Todo aquel que desee números para participar, recuerden que tenemos que pagar el espacio de radio. Son 2 horas
pero lo mismo me da pagar 2 horas de un cantazo que pagar 2 horas una hora un día, otro día otra. Hay que pagar, así que ayúdennos. Y luego el 17 de noviembre tenemos la misa en honor del Divino Niño. Cuando el cristianismo se fue extendiendo por Europa, sobre todo hay que pensar el de Israel, donde está la tierra donde vive Jesús, en la Judea y la Galilea del tiempo de Jesús, se va a ir extendiendo por Siria, Roma, la Grecia, poco a poco va a ir extendiéndose y va a ocupar la capitalidad de todas las regiones europeas. De allí después, ya muy posteriormente, siglo XV, siglo XVI, sobre todo empieza y cruza el océano y llega hasta nuestra América. Y todavía hay lugares en el mundo en los cuales no se ha predicado el Evangelio. Pero bueno, más vale, nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Los poderes y milagros de los santos católicos llamaban la atención de las masas, pero eso no quitaba que las antiguas creencias siguieran vivas. Se quedaban eso en el background, en el deep inside, lo más profundo de los creyentes. De esta manera los ritos cristianos tuvieron que convivir con los paganos, y esta confusión de lo sagrado y lo profano duró hasta muy entrado el siglo VII. De hecho, hay algunas tradiciones en nuestra religión que uno se pregunta de dónde vienen, y mejor no meneallo, como dicen los gallegos, no preguntar demasiado. Siguieron existiendo, poco a poco el cristianismo fue ganando terreno a lo largo de Europa, y los antiguos paganos fueron sustituyendo sus amuletos por crucifijos y por medallas. Las curanderas siguieron existiendo, sabían todo de las hierbas y los festivales para celebrar cada estación del año y pedir por la fertilidad y la abundancia de cosechas. Pero en el año 959, el rey Edgardo proclamó: cada sacerdote debe promocionar con gran celo el cristianismo y buscar la extinción total de toda práctica pagana, de modo que han de prohibirse los actos celebrados en las fuentes y pozos de la necromancia, la adivinación y los encantamientos. Aquellos que, a pesar de que se les estaba prohibido hacer esas funciones, que en el fondo, miren, eran conocedores de la naturaleza, del poder sanador de las hierbas, del poder sanador del agua, del poder sanador de la transmutación de los espíritus. Hay una serie miren, el ser humano actual ha perdido su contacto con la naturaleza. Ha perdido su contacto con el medio ambiente en el cual está viviendo. Y muchas percepciones extrasensoriales las ha perdido. A mediados del siglo X aparecieron algunos grupos religiosos que afirmaban una dualidad creadora entre Dios y Satanás y predicaban la salvación a través de estricto rechazo del mundo material y el ascetismo. Así se inició una cruzada sangrienta contra ellos para exterminarlos, y los que no morían en la batalla eran torturados y quemados vivos, eliminando cualquier resquicio de esta secta. Y aquí es cuando comienza la famosa caza de brujas, en la que todo aquello que supusiera una amenaza para la supremacía del poder de la Iglesia era erradicado y purificado, entre comillas, en las hogueras. En el siglo XIII, la obsesión por la herejía y la religión era tal que el fanatismo hacía mella en la sociedad. Pero a pesar de que la Iglesia se empeñaba en erradicar todo lo que pudiera hacerle alguna sombra, las creencias y costumbres populares continuaban existiendo. En esta época llegaron a publicarse varios tratados, escritos en 1484, El martillo de los brujos. En plena lucha entre catolicismo y protestantismo, las brujas y las prácticas demoníacas aparecían en todos los rincones. Los campesinos habían mantenido los antiguos cultos durante la Edad Media y ahora eran cazados y quemados bajo la acusación de ser brujos. O sea, en el fondo era, si vamos a ver, el recuerdo de las religiones ancestrales, del conocimiento de ciertas medidas medicinales y demás, que se confrontó con la Iglesia, que se confrontó con el culto a los santos, con el culto a la Virgen, con el culto al Señor. Esa era la pelea, quién manda y quién no manda. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación.
Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos nuestras brujerías, nuestras cosas. En el fondo fue una lucha de la cultura, del conocimiento, del conocer el medio ambiente en el cual se vivía, contra el intransigismo, la intransigencia religiosa y la ignorancia religiosa de muchos líderes religiosos, valga la repetición. En una terrible época en la que se quemaban a personas inocentes debido a la obsesión por la brujería y la adoración a Satanás. Sobre todo las personas que más sufrieron. Satanás se encarnaba precisamente en mujeres. Eran las famosas brujas. Y brujas que supuestamente se reunían cada ciertas noches, dependiendo siempre de la luna llena, de la media luna, etcétera. Y esas reuniones en euskera se dicen aquelarres, reunión de brujas. Cuando a partir del siglo XVI, el descubrimiento del Nuevo Mundo y el auge de las conquistas, se volvió a acudir a los alquimistas. ¿Quiénes eran los alquimistas? Por aquellos que creían que el espíritu y la materia eran uno en la creación. Para ellos, cualquier material podría ser convertido en oro. Tomando el plomo como metal base y mezclándolo con otros, podría ser transformado en mercurio. Y del mercurio al oro era un simple paso. En este proceso se destilarían espíritus volátiles que en su quinta esencia serían el elixir de la vida. La búsqueda de la famosa piedra filosofal, pues en el fondo protegía a los alquimistas de la Inquisición. No todos los científicos tuvieron tanta suerte. Galileo, por ejemplo, fue acusado de brujería. En el siglo XVIII empieza una nueva etapa. Empieza el deseo generalizado de descubrir la verdad de los hechos y se afianzó la idea de que el hombre es el microscopio del universo. En el siglo XVIII también los aspectos sexuales de la brujería eran los que más obsesionaban al pueblo. Las enseñanzas de la Iglesia eran muy estrictas y esto daba lugar a fantasías sobre orgías y sabatos. Al subir Luis XVI al trono en Francia, promulgó una ley en la que abolía los juicios por brujería, ya que decía que eran supersticiones y fantasías. Sin embargo, se decía que en su palacio de Versalles había un culto precisamente para practicar, un lugar para practicar magia ritual. En el siglo XIX aparece el auge de la ciencia y se aclaran numerosos misterios hasta entonces desconocidos. Pero la creencia en la magia y lo paranormal no desaparecen. Ahí es cuando los campesinos emigran a las ciudades con la aparición de las fábricas, con la economía difícil, la economía agrícola debido a una serie de carencias, a una serie de sequías, la mejor prueba del modelo es el caso de Halloween en Estados Unidos. ¿Quién trae Halloween a Estados Unidos? Esos emigrantes irlandeses que muertos de hambre, como aquel que dice que se habían visto desalojados de sus casas por la epidemia que acabó con todos los cultivos de papa. Bien, es el emigrante que emigra, pero emigra con las creencias, con la sabiduría, con la música, con el folclore. No emigra solo, emigra con su mundo. Y ese mundo de religión también emigró con él en el emigrante. La
palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos nuestra tertulia. Como vemos, así abuelo de pájaro, porque este sería para dedicarle varios programas a la brujería. La brujería siempre ha estado, además le brujan el conocimiento de las costumbres ancestrales, el conocimiento de hierbas, del poder de las hierbas, de los poderes naturales, ha estado presente siempre en el ser humano. Y sobre todo el miedo a la muerte. El miedo a la muerte ha sido algo que ha sugestionado al ser humano desde el comienzo de la creación, desde la noche de los tiempos que se decía anteriormente. Los constantes cambios que se viven en el siglo XIX, de cambios de habitación, de cambios de costumbres, de cambios del mundo rural al mundo urbano, creaban una incertidumbre que llevó a resucitar las viejas artes adivinatorias. Antes eran perseguidas, pero ahora es el deseo de saber cuál es el futuro. Y entonces es cuando aparecen la lectura de las cartas del tarot, los pozos del té o del café, en la taza, la lectura de las manos, de la lectura del aura, etc. Hubo también un gran interés por los fenómenos psíquicos y parapsicológicos, y lo sigue habiendo. Miren, aquí en Nueva York se suele decir que todos los días hay un tonto que sale a la calle y todos los días hay un listo que se lo encuentra. Si alguna vez vienen a Nueva York, les llamará la atención como ver en lugares que no son baratas los alquileres, oficinas de psíquicos. Cobran por leer las manos 150, según aparece en el papel que tienen de propaganda, $150 por leerle a uno la mano, por leerle el aura, por leerle la bola de cristal, por leerle el futuro. Entonces, ¿por qué? Pues porque el ser humano está miedoso del futuro, está miedoso de la actualidad que está viviendo, está inseguro
y quiere recurrir a alguien que le dé seguridades. Cercano ya al siglo XX aparecen nuevas órdenes secretas. La magia celta vuelve a suscitar interés de muchos. La brujería y el satanismo entre las dos guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, aparecieron de forma muy fuerte. La tensión del periodo del periodo de guerra llevó a muchos de estos psíquicos, parapsicológicos y todo lo que queramos de ellos a hacer el negocio de la vida. El concepto de brujería en la actualidad ha evolucionado grandemente y son muchas las religiones neopaganas y sectas que lo utilizan para designar a todas aquellas personas que practican algún tipo de magia, no siendo necesariamente magia mala, lo que se llama magia negra. La magia la dividen en magia blanca y magia negra. Magia blanca son hechos para entretenerse, la gente que no significa maldades de ninguna clase. Magia negra sería el maleficio, el vudú, etcétera. Todo eso ha ido creciendo en nuestros días. En el fondo, toda esta abundancia de divinidades, de búsqueda de divinidades, de búsqueda de futuros, búsqueda de lectores del futuro y demás, denotan varias cosas. Primero, un miedo al futuro. Segundo, una falta de confianza en la providencia. Tercero, el desconocer la palabra de Dios, que nos recuerda simplemente que Dios es Padre para nosotros. Y dígame una cosa, ¿un padre o una madre se va a olvidar del fruto de sus entrañas? Entonces, ¿para qué necesitamos brujas? Necesitamos brujos. Son cosas del pasado, pero desgraciadamente todavía hay algunos que siguen necesitando brujos para seguir embrujados. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Las brujas y los brujos para muchos les dan razones para vivir. A mí les da 13 razones para vivir. Primero, te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo. Segundo, ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se la merezca evitará hacerte llorar. Tercero, solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Cuarto, un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. Quinto, la peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Sexto, nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Séptimo, puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. Octavo, no pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. Noveno, quizás Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada, para que cuando al fin la conozcas sepas estar agradecido. Décimo, no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. Undécimo, siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso en quien confías 2 veces. Duodécimo, conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más y esperar que esa persona sepa quién eres. 13º, no te esfuerces tanto. Las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas.
todo lo que sucede, sucede por una razón. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, Habrás aprendido a aceptar que eres único. habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer, Que eres una persona maravillosa e irrepetible. que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían.